Bueno, muy buenas tardes, aquí desde Guatemala, compartiendo lo más importante que tenemos en nuestras vidas. Estamos dando seminarios, charlas en colegios. En este caso me toca hacerlo con una persona muy especial porque es mi amigo, mi hermano. Él hace 20 años que vive aquí en Guatemala, y yo ya he venido creo que en 3 oportunidades, y estamos terminando una tercera semana de gira aquí por el país, hablando de lo que son las conductas autodestructivas, hablando a la juventud, ante una necesidad muy grande de valores, de consejo. Y en mi caso hablo de mi propia experiencia, ya que fui marcado por tomar malas decisiones cuando uno va creciendo en la vida. Desde un niño, iba a decir adolescente, pero ya siendo un niño comencé a involucrarme en una vida de pecado, una vida de delincuencia. Mis hermanos mayores que yo, 2 hermanos míos, a muy temprana edad se involucraron en lo que es el robo, la delincuencia, la droga, y en ese contexto de violencia, de agresión, me fui involucrando en un camino de perdición, en un camino de muerte, en un camino de vicios, en un camino de esclavitud, y con 8 años comencé a tomar pequeñas malas decisiones que a Adrián lo llevaron a grandes fracasos. Un día decidí ir a la esquina donde estaban parando ellos, a la calle, y ahí comencé a ser parte de un grupo, una mascota, porque era muy pequeño. Pero en ese contexto comencé también a tomar decisiones. Nadie me obligó a agarrar un cigarrillo, nadie me obligó a tomar alcohol, nadie me obligó a agarrar la marihuana, y después de la marihuana vinieron psicofármacos de todo tipo. Pero en un momento también seguía abriendo puertas, ventanas a cosas más peligrosas, y así apareció la cocaína. Al principio la comencé a inhalar, pero después di un paso más, y ese paso fue inyectármela, abrir el brazo, poner una jeringa, y eso me llevó realmente a descontrolarme totalmente, a no medir ningún tipo de consecuencias. A todo esto yo tenía 12 años, de los 8 a los 12 ya había pasado por todo este tipo de vicios, y cada vez más perdido, cada vez más esclavo, en ese contexto de pérdida, porque realmente uno se cree la mentira del diablo, ¿no? Que es un ganador, y lo único que logra en ese tipo de vida es perderlo todo. Y yo perdí a mi madre, en primer lugar, algo que marcó mi vida, porque realmente uno valora las cosas cuando las tiene, y en el hogar, cuando falta mamá, falta todo. Y realmente cuando faltó mi vieja, a pesar de que uno no la valoraba, porque yo vivía en la calle, de los 8 a los 12 años me ausenté totalmente de mi casa. Mi mamá se dio cuenta de mi situación, de mis hermanos también, y cada cuanto que nos veía un poco lúcidos, ella hablaba con nosotros y nos decía: ustedes me van a quitar la vida, ustedes me van a matar. Y tristemente eso sucedió, ¿no? Porque ella murió, un infarto. Y cuando perdí a mi madre en el cajón, cuando la vi en el cajón, realmente uno se replantea muchas cosas, y uno valora lo que tiene cuando lo pierde, ¿no? Y después de perder a mi mamá, me involucré en la delincuencia, a diferencia de mis hermanos, para poder pagar la droga. Eso me llevó a la prisión. Estuve casi 4 años privado de la libertad por delitos de robo. Y en ese lugar me seguí enterando de que uno seguía perdiendo, ¿no? Porque después de perder a mamá perdí la libertad, pero ahí me enteré que había perdido la salud, porque ahí me diagnosticaron que yo tenía VIH, SIDA, y tenía 13 años. Y ahí realmente se me apagaron las luces del estadio. Ahí realmente ya es como que era como un golpe de knockout, y que no me podía reponer, no podía tomar conciencia de lo que me estaba pasando, de repente que te digan que tu mamá murió, de repente caer detenido y esperar lo peor, que es una condena de 8 años, y después ahí mismo en ese contexto eran noticias una tras otras y en pocos meses. Y realmente cuando me enteré del SIDA, realmente me angustié, como la mayoría de los que lo recibieron en esos años. La mayoría se terminó quitando la vida, suicidándose, porque hablar de SIDA es hablar de muerte, como hasta el día de hoy, de que una enfermedad que no tiene cura,
una enfermedad que mató a más de 40 millones de personas en todo el planeta. Y en ese contexto de desesperanza, de vacío, de dolor, al poco tiempo otra mala noticia llegó a mi vida, y fue que también perdí a mi papá, que mi papá también murió muy similar a mi mamá de un infarto. Y después, bueno, como digo siempre, ¿no? La gota que llevó a rebalsar el vaso fue que a mi hermano lo asesinaron. Cuando asesinaron a mi hermano, Adrián se cargó de odio, Adrián se cargó de dolor más que nunca. Ya realmente había mucho dolor, pero en ese momento ya no sentía más nada en mi piel. Y en ese contexto de malas decisiones, de pérdidas, caminando por una avenida en Buenos Aires, ya tenía 19 años, en Argentina, me encontré con un joven un domingo a la noche que salía de una iglesia, y ese joven con su Biblia y folletos se acercó a mí sin conocerme, yo con un mal aspecto, drogado, con pelo largo, tatuado, cosas que normalmente a una persona le daba temor, y se cruzaba de vereda. Esta persona no, gracias a Dios, no hizo eso, no me discriminó, y entendió que esa persona necesitaba lo que yo nunca había escuchado, que había un Dios que me amaba, que había un Dios que había enviado a su Hijo a morir en una cruz por mis pecados. Y entendí ese día a través de Pablo, este joven que me habló, que me platicó que la enfermedad, yo le conté que tenía SIDA, que había sufrido mucho, y le hice un resumen de lo que estoy haciendo con ustedes en este canal, pero ahí le conté que realmente me sentía muy mal, muy vacío, muy dolido y muy enojado a la vez. Y Pablo me dijo: mira, Adrián, la enfermedad más grave que tenés no es el SIDA. Y yo dije: ¿cuál es? Si hay otra, no lo sé. Y él me dijo: tu pecado. Y ahí, querida audiencia, entendí que la enfermedad de Adrián, la enfermedad del hombre, la enfermedad de la humanidad, porque ahí somos todos portadores de ese virus. Yo soy portador de SIDA, produce muerte, pero tenemos todos un virus que es más grave que el mismo SIDA, que produce muerte, y es el virus del pecado. Y entendí lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que soy un pecador, como todos lo somos, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, la Biblia dice no aquella, no aquel, dice todos. Siempre va a aparecer la palabra, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y entendí esta verdad rotunda de que le había dado la espalda a Dios, de que había pecado, de que todo lo que yo había hecho en la vida fue pecar y ofender su nombre. Y después entendí un segundo paso que también era clave, que después de entender que era un pecador, entendí que yo no podía solucionar ese pecado, que yo no podía darle la solución humanamente. Lamentablemente el hombre, cuando se entera y se da cuenta y se hace cargo, porque muchas veces hasta cuesta hacerse cargo de que somos pecadores, lo cual la Biblia aclara y dice que somos todos pecadores, pero después cuando pasa uno al siguiente plano, cree que eso lo puede solucionar a la manera de uno, como diciendo: mira, está bien, yo tengo este problema, deja que yo me lo soluciono. Y lamentablemente, bueno, eso es orgullo, y el orgullo es pecado, y el orgullo no entra al cielo. Y decir que, bueno, yo soy pecador, pero yo voy a ir al cielo portándome bien, haciendo buenas obras, yendo a una iglesia, son cosas buenas, como siempre me gusta aclararlo, ¿no? El ir a una iglesia es muy bueno, el hacer buenas obras es muy bueno, pero ninguna de esas cosas salva, tampoco la filosofía, pensar, bueno, yo arreglo las cosas como yo pienso, como yo las creo, y no es lo que yo creo, lo que yo pienso, sino es lo que ya Dios dijo en su palabra, que todos somos pecadores, y que la paga del pecado, el salario por el pecado es la muerte. Y Él mostró el camino. Lamentablemente uno cree que es el camino que yo elijo, y realmente no es la manera mía por la cual yo pueda llegar a Dios, sino que es la manera de Dios por la cual uno puede llegar al Padre, y esa manera es a través del Hijo, ¿no? Alabo a Dios por su palabra, que es tan clara. Y Juan 14:6 dice que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Y dice algo más, me encanta, dice: nadie va al Padre si no es por Él. Y ahí aclara bien, ¿no? Que realmente si uno quiere ir a Dios, si uno quiere realmente reconciliarse con Dios, si uno quiere arreglar sus cuentas con Dios, la única manera es a través del Hijo. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es
Jesucristo, hombre. Y alabo a Dios con todo mi corazón que un día comprendí esta verdad. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y alabo a Dios con todo mi corazón y con toda mi pasión, porque digo, qué bárbaro, ¿no? La Biblia habla de verdad, pero yo también conocí la mentira de que pecar es gratis, la mentira de que vivir como el mundo quiere no trae consecuencias. Y claramente yo te conté a través de este relato todo el dolor que sufrí por vivir como el sistema me mostró. Pero alabo a Dios que encontré la verdad, y esa verdad me hizo libre. Hoy te puedo decir que Dios cambió mi vida, que pude dejar las drogas, el alcohol, la delincuencia, que pude solucionar mi problema con las autoridades que las tenía, que pude ir a un instituto bíblico en Argentina, se llama Palabra de Vida. En ese lugar, Dios usó ese lugar para que yo pueda aprender a conocer más de Dios, ya que en la calle me costó mucho dejar la droga. En ese lugar conocí la que hoy es mi esposa. Antes de conocerla hubo un tratamiento muy importante que yo tuve que realizar por el SIDA, viajar a Francia en varias oportunidades para hacer un tratamiento por mi enfermedad. Después de ese tratamiento y de la aprobación de los médicos, pudimos oficializar nuestro noviazgo, casarnos. Después de estar casados 3 años, vino nuestra hija, que también es otro milagro. Y tanto Belén y Alba no son portadoras del VIH. Y realmente Dios me ha dado más de lo que merezco y de lo que uno se puede imaginar a través de este relato, ¿no? Es difícil encontrar palabras, amigos, oyentes, que pueda describir lo que hoy Adrián siente, ¿no? Es realmente un milagro que esté vivo, un milagro que cuente esta historia, un milagro como está terminando. Pero todo comenzó en la cruz del Calvario, ¿no? Todo comenzó a los pies de la cruz, donde yo entendí que lo primero que Adrián tenía que hacer era pedir perdón, era pedirle que Cristo entre en mi vida, era pedirle que Él sea mi Salvador, era pedirle que Él me limpie. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo el corazón de todo pecado. Y alabo a Dios que yo sé que Dios lo hizo, porque no depende de Adrián, sino que depende de Dios. Y sé que Dios perdonó todos mis pecados, y sé que la sangre de Cristo no hay pecado que Él no pueda limpiar. Y realmente anhelo y por eso comparto esta historia, y deseo que todos aquellos oyentes que están del otro lado y que en algún momento quizás escuchen este testimonio, quizás digan, mirá, yo nunca viví lo que vos viviste, Adrián, pero sin ofenderte, amiga, amigo, oyentes y a todos los que puedan escuchar esta plática, este testimonio, saber que todos somos pecadores, saber que todos estamos condenados por el pecado, que ese pecado te lleva a la muerte y al infierno, y que el único que te puede sacar de ese lugar, el único que te puede salvar, el único que te puede dar vida es Jesucristo. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida. Y yo entendí esta verdad y me aferré y la tomé, y si hoy puedo dar este testimonio de vida, es porque encontré la vida, y es porque esa vida entró en mi corazón y me transformó por completo. Y realmente alabo a Dios porque sé que si hoy me muero, aquí en Guatemala vivimos de vivir una tragedia que impactó no solamente Guatemala, sino el mundo entero, un volcán. El 3 de junio yo estaba muy cerca de ese lugar, festejando mi cumpleaños. El 3 de junio fue mi cumpleaños, estaba aquí, y realmente fue muy impactante las escenas, las fotos, los videos, todo lo que se vio, sobre todo todas las personas que perdieron su vida, ¿no? Y eso me lleva a pensar de que la vida, amigo, nadie la tiene comprada, y de que en cualquier momento uno se puede encontrar con Cristo. Así que deseo de todo corazón y desafiarte a través de este mensaje, de este testimonio, y que te hagas esa pregunta, ¿no? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? ¿Para qué? Para encontrarte con Dios. Yo sé que quizás mientras escuchás este relato no pensás en la muerte, pero la Biblia en Hebreos 9:27 dice que está establecido. ¿Qué es lo que está establecido? Que un día vamos a morir todos. No necesariamente necesitas tener cáncer, SIDA o que explote un volcán. La Biblia dice que todos un día vamos a tener que presentarnos ante Dios. Ahora, si ese sería el día de hoy, si hoy te toca partir de esta tierra, hubo un momento que te paraste así como un día se paró Adrián ante la cruz y entendiste que eras un pecador, una pecadora, y entendiste que vos no podías hacer nada para salvarte a ti mismo, y de corazón oraste y le dijiste a Cristo que entrara en tu vida, que te salvara. Si ese día nunca pasó, si esa decisión nunca la tomaste, yo te quiero animar a través de este testimonio,
de que no dejes pasar una oportunidad que Dios te está dando. Amiga, amigo, Dios te ama. Y es el único que puede cambiar el rumbo. Es el único que puede cambiarte de muerte a vida, de salvarte, de perdonarte y de llevarte con Él. Así que anhelo de todo corazón que si este mensaje llegó a ti, no dejes pasar la oportunidad de orar, de hablar con Dios. Orar, amiga, amigo, eso, hablar con Dios. Y en esa oración sencilla pero de corazón, que le puedas abrir tu corazón a Cristo y que le puedas pedir perdón y que le puedas pedir que Él te limpie con su sangre todos tus pecados y que sea tu Salvador. Que Dios te bendiga.